seguimos con este tema que la verdad es súper interesante y que nos pone a las familias en jaque en unos momentos muy delicados. Y como recién decíamos, el abordaje es holístico y para eso le invitamos a Marta Caviglia. ¿Estás ahí, Marta? ¿Me escuchás? Hola, Hola, Marta. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Que Hola, buenas tardes a Marta es todos. magíster en familia, orientadora familiar, pero que también está trabajando en el Hospital Austral justamente en cuidados paliativos, dando este tipo de intervención con las familias desde una mirada mucho más integral. Marta, comentanos un poco cómo encontrás a las familias que se encuentran con, obviamente, un miembro que está llegando al fin de su vida y enfrentando estos tratamientos que sabemos que va a tener un solo final y la verdad que nos pone, como recién decía la doctora, a nivel social, espiritual, en jaque en un montón de cuestiones. Sí, hola. Antes que nada quiero aclarar que estoy en el área pediátrico, cuidados paliativos o final de vida pediátricos. Con lo Más cual, difícil. se, sí, tiene un rol muy importante la familia y todo el sistema familiar, ¿no? Y como recién hablaba la doctora que de Cicely Sanders, tomo prestada palabras de esta doctora Cicely Sanders que hablaba de que al final de vida se tenía un dolor total. Ella hablaba del dolor total. Y es lo que podemos ver en las familias porque la persona, el hijo, el bebé, el chiquito, siente un dolor total, no solo físico, sino espiritual, social, porque está fuera de su contexto de sus amigos, de sus hermanos. Entonces, en el hospital tratamos de hacer una mirada integral que incluya tanto al paciente, la familia, el personal sanitario. Trabajamos todos en equipo porque eh, sabemos que la familia es un sistema vivo donde se vinculan varias personas. Entonces, el dolor, la enfermedad, no solo afecta al paciente, sino a toda la trama familiar. Entonces, desde la orientación familiar tratamos de validar esa carga emocional, relacional, tratar de crear red y sentido a este dolor, ¿no? Y bueno, ahí vamos, tratando de humanizar el cuidado, de acompañar el sufrimiento, de fortalecer los vínculos de todo el grupo familiar, de los hermanos, relación parento-familia, de los padres para con los hijos, fortalecer esos vínculos, intentando que la enfermedad no rompa la trama familiar. Eso es muy importante. Y encontrándole sentido a ese dolor, que cuesta mucho, pero llegado el momento las familias tienen como ese espacio en donde pueden reflexionar y encontrar las fortalezas dentro de ellos mismos, creándose una red muy fuerte entre ellos. Se viven pequeños milagritos a diario. Es también lo quizás un poco irónico de la situación, ¿no? Cómo se termina celebrando la vida, lo larga o corta que haya sido. Esto que mencionaba recién el rabino, que la dignidad ya viene intrínseca con el ser humano. Entonces, valorizarla, ¿no? Y no quedarse solamente en esa enfermedad y en ese tránsito doloroso, sino ir mucho más allá, trascender ese dolor, ¿no? Se transciende, se encuentra un sentido y se transciende. La verdad, esto que te decía de los milagritos cotidianos, porque ves a diario cada familia doblada por el dolor, pero no quebrada, que están esperando en algunos momentos, como alguna mamá me ha dicho, yo sé que tiene fecha de vencimiento mi hijo, pero lo vamos a acompañar. Y ellos en medio del dolor también dicen que no, que miran para atrás y a pesar de que a veces son años muy arduos y muy difíciles, no cambiarían nada. Y eso es admirable, porque han crecido muchísimo en virtudes, se han reencontrado como familias, se fortalecen mucho los vínculos y en una situación crítica.
Pero ese es lo más lindo de ver, como decía anteriormente el rabino, cuando se encuentra un sentido, se dignifica a la persona y se encuentra un sentido a ese dolor, siempre es más fácil. También es cierto que culturalmente estamos viviendo en un momento de que vivimos de espaldas al dolor. No nos gusta y tenemos poca capacidad de frustración. Entonces, estas realidades nos confrontan con algo que nos tenemos que autoeducar. Sí, la idea Y de la también, eutanasia está romantizada encima, ¿no? Como que es una muy buena alternativa. sí, totalmente, totalmente. Pero el crecimiento de las familias, de los hermanos, es admirable. Además, Con hay mucho... una... Perdón que te haya interrumpido. No, Además, no, no, queda no. una familia atrás, ¿no? Tanto en el caso en otros países, como recién se mencionaba, que deciden por la eutanasia o no, queda una familia atrás de esa persona, ¿no? Entonces, acompañar, que también se tiene que rearmar por la pérdida de ese individuo. Así que superar ese dolor y volver a conformarse con esa ausencia también es un trabajo. Totalmente, pero ellos encuentran que en todo eso crecen mucho, han crecido mucho y han dado mucho amor, como también lo han recibido ellos. Y eso da mucha paz interior, como decía el rabino, ¿eh? Se quedan con una sensación de que, bueno, dimos todo, recibimos todo por parte de nuestro hermanito, de nuestro hijo, dimos todo y eso da mucha paz interior, Me que es encanta. toda esa dimensión espiritual que va mucho más allá de lo religioso, pero que alimenta la vida. Me encanta, Marta, que nos hayas traído esta experiencia y sin duda te vamos a invitar al piso para que vengas y nos cuentes un poquito más largo y tendido esta experiencia en la sección pediátrica del hospital. Te agradezco muchísimo por este llamado y seguimos conversando con Nina y nuestros invitados en el piso. Gracias, Marta. Por Beso supuesto. grande. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mili, muchísimas gracias, Marta. La verdad que súper interesante todo lo que ella cuenta, cómo le damos la espalda, ¿no?, al sufrimiento, cómo nos cuesta y es parte de la vida, ¿no? Una cosita solamente, porque la doctora dijo algo muy importante y así como la doctora es gente que trabaja todo el tiempo en el terreno sobre estos temas. Exactamente hizo la diferencia entre lo que es un acto tanático, un acto de muerte en donde todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado, y un acto veterinario. La eutanasia es más parecido al acto veterinario, es animalizar el hombre, no dignificándolo, ¿no? Fíjense la diferencia entre una familia que sobrelleva la enfermedad de su paciente, cuando todo el mundo ya sabe, incluso el paciente, todo el mundo ya sabe cuál va a ser el final, pero lo lleva y no cambiaría un solo segundo en retrospectiva respecto a decir, ya no funciona, ya no es operativo, lo descarto, como un animal. Digamos, la diferencia entre un acto tanático y un acto veterinario. Yo pienso también ¿no? hay situaciones que uno por ahí también con la que se cruza, que de familias que están sufriendo un montón, que realmente ven con muchísimo dolor también a ese paciente, ¿no? Y que cuesta como sobrellevar y que cuesta... pero bueno, qué importante de vuelta, como cuenta Marta, esto de que sea una oportunidad, tratar de vivirlo, o sea, ese dolor, se me viene a la cabeza Víctor Frankl, Gastón del Río, todos los que trabajan en logoterapia, ¿no? Bueno, esto que no ya tiene llegó. nada que ver con lo religioso, ¿eh? No, tiene nada que ver con esto lo religioso. vino para quedarse. ¿Qué hacemos con esto que nos toca? ¿Lo vivimos como una oportunidad? ¿Lo vivimos como ese dolor total que está viviendo el paciente? En esto, Marta, me gustaría, bueno, volviendo igual a lo que todavía nos había quedado pendiente de hablar, pero que también nos metas un poco en esto, ¿no? En ese dolor total que aborda los cuidados paliativos, en esa integralidad de persona, familia, ¿no? Todo el escenario que se genera. Claro, yo creo que ahí es muy importante en estas situaciones que son tan desestructurantes en alguna medida, porque ustedes piensen que los cuidados paliativos se ocupan desde los neonatos, o sea, desde muy pequeños, hasta los niños, los adultos, no es solo una cuestión de personas mayores, digamos así, ¿no? O sea que me parece que una pregunta que se tiene que hacer la familia cuando aparece esa realidad es ¿qué ayudas tengo? ¿No? Ahí buscar ayuda.
¿Y cuál puede ser la ayuda? Bueno, todos tenemos algunos recursos, no solo familiares, sino también sociales, de distintos tipos, que me parece que hay que explorar, ¿no? Y dentro de una familia, los cuidados paliativos siempre trabajan con el enfermo y con la familia, nunca solo con el enfermo. ¿Por qué? Porque hay que reorganizarse de alguna manera. Muchas veces el cuidado queda en manos de una sola persona y esa persona se agota y esa persona ya no puede más. Y sin embargo, si tenemos una buena organización, una ayuda de un equipo de cuidados paliativos, podemos sobrellevar muy bien esa situación, incluso cuidar al enfermo en nuestra casa. Uno se imagina siempre que las personas van a morir en los hospitales y no. Muchas veces esas personas prefieren estar en el final de la vida en su casa y eso muchas veces con las ayudas necesarias se pueden implementar, ¿no? Incluso nosotros decíamos antes, es distinta la atención paliativa a los cuidados de fin de vida, ¿no? ¿Qué es esto? Que hay personas con enfermedades muy avanzadas que ya no se van a curar, supongamos una persona con Parkinson, una persona con una insuficiencia cardíaca, qué sé yo, distintas enfermedades, que los cuidados paliativos pueden hacer mucho por ellos porque es una persona que tiene mucho sufrimiento en muy distintos ámbitos, ¿no? Sufrimientos físicos, sufrimientos espirituales, emocionales, que llegará en un momento al fin de la vida, pero puede haber un tiempo, incluso algunos años, en que si uno no lo atiende, hay mucho sufrimiento evitable que no se evita, ¿no? Porque bueno, tenemos que pasar los sufrimientos que nos pone la vida, pero hay muchos que los podemos evitar y en ese sentido una buena medicina tiene que poder hacer eso también, ¿no? Entonces yo insistiría en esto de que pensemos también el ámbito familiar como un ámbito de cuidado, pero de un cuidado repartido, y que cada uno pone lo que puede y como que incentiva mucho la solidaridad familiar, ¿no? O sea, nos humaniza, ¿no? Nos humaniza, Volvemos a lo claro. mismo. Es como, ¿y qué factores pueden observar así como en común en las personas que logran ser acompañadas en estos cuidados que ustedes hablan de una manera integral por la familia y los que no? O sea, los que logran ese final de la vida con este acompañamiento y una muerte, entiendo que con paz, ¿no? Sí, yo creo que logra la familia y logran los pacientes, porque no es que los cuidados paliativos sean solo para la persona que va a morir, sino que yo creo que el hecho de morir en una familia, que alguien muera, es toda una experiencia humana muy fuerte, ¿no? Entonces, según cómo se haya vivido, eso aprenden los niños, eso aprenden los jóvenes. Muchas veces te dicen las familias, no, porque mi abuela murió tan mal, y queda como una manera, digamos así, de enfrentar esa situación como irreversible. Y no es así, porque esa persona, si nosotros aliviamos los síntomas como el dolor y qué sé yo, puede hacer un proceso personal muy importante, porque el cuerpo está enfermo, pero la persona no está toda enferma, tiene partes sanas, que son sus propios recursos humanos, espirituales, tiene mucho a lo mejor que perdonar, que reparar. A nosotros nos pasa gente que se casa en el final de la vida, gente que por ahí tiene un hermano que lo quiere ver hace un montón de tiempo y no lo ve, está peleado, y bueno, uno facilita esos vínculos. Es decir, que la vida es como una melodía, digamos, y el final es importante en las melodías, ¿no? O sea, como que cerramos de alguna manera que es buena para la persona que muere en paz, y es bueno para la persona, el resto de las personas, y además que si vos no cuidaste a esa persona, no te quedas bien después. Esto pasa mucho, ¿no? Que por ahí los amigos no van a ver porque tienen un poco de miedo de cómo se lo van a encontrar, la familia, toda una parte desaparece, pero la verdad que los que se quedan y cuidan, después quedan muy en paz también. Es mucho más allá irse en paz que irse sin dolor. Claro, es mucho más profundo. Es mucho más profundo para la persona que muere y para las personas que están alrededor, ¿no? Y desde porque también en la práctica me imagino como que hay líneas delgadas entre todo lo que explicaron, ¿no? En esto de, bueno, digamos, está el que lo vive como una oportunidad, hay acompañamiento de la familia y demás.
Pero bueno, yo creo que también el temperamento de uno en ese momento también juega, o el cómo vivió, ¿no? El si tiene pendientes, si no tiene pendientes. Digamos, ¿cómo se vive la parte legal cuando de repente una persona se pone con que quiere la eutanasia, quiere que lo ayuden que no quiere que lo traten más, que no quiere que... Me imagino que ahí entra en juego los profesionales de la salud, entra en juego la familia, bueno, obviamente desde ya que el paciente también. Es distinto no querer más tratamientos a la eutanasia. Aclaremos de nuevo, ¿no? Totalmente. Eso es importante. Sí, porque si la persona se niega a un tratamiento, es su voluntad, ¿no? A veces las personas hicieron muchos tratamientos y llega un punto que realmente están cansadas, no quieren hacer un tratamiento más, o si el tratamiento no tiene muchas posibilidades de éxito. No, muchas veces los ayuda también a vivir mejor, con mejor calidad de vida. Con ¿no? mejor calidad de vida. Claro, pero eso también tiene que ver con el tema cultural. Claro. ¿No? ¿A qué estamos nosotros convocados? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuán resilientes somos? ¿Cuánto nos educaron para sobreponernos a situaciones difíciles, muy difíciles? ¿Cuánto? Somos más una generación de cristal que nos frustramos y no toleramos ningún tipo de adversidad, tanto el grupo familiar, el mismo paciente, o somos una sociedad fortalecida. La doctora recién estaba hablando por Zoom de cómo se fortalecen las familias a través de eso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde el punto de vista sociocultural y político hay que tender a ese tipo de sociedades, porque la alternativa está clara. La alternativa es descartar al vulnerable. Entonces, esa es la sociedad que nosotros mismos podemos construir, pero a partir de nosotros mismos. Es decir, no tenemos que esperar que haya una ley, ¿no es cierto? Nosotros mismos tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, a nuestro núcleo familiar, para sobreponernos a la adversidad. Hoy, y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Hay una sociedad muy poco resiliente, hay una sociedad muy poco tolerante en todo sentido, y muy poco tolerante al sufrimiento, ¿no? Y mucho más cuando ese sufrimiento viene para quedarse y el desenlace es el fallecimiento. Y esto no tiene necesariamente que ver con lo religioso. Claramente en cualquier religión el sufrimiento es un método expiatorio, ¿no es cierto? Pero en cualquier filosofía que no sea religiosa, también el sufrimiento es un ¿para qué? ¿Para qué estoy llamado? No el por qué a mí. Bueno, ¿por qué a vos? Bueno, ¿por qué a vos como por qué a cualquier otro? Es una cuestión natural, ¿no? El tema es, ¿para qué a vos te sirve esto? ¿No? ¿Y cómo lo puedes aprovechar? ¿No es cierto? Pero para eso hace falta toda una educación que no es la que necesariamente hoy se está dando, a nivel formal y a nivel no formal también. Algo que veo también de esto que está diciendo, doctor, que bueno, es súper importante, ¿no? Es mucha gente grande que dice, no, yo no quiero que mis hijos me tengan que estar cuidando, yo no quiero, digamos, ¿por qué ese miedo? Ese miedo a que tus hijos te cuiden, si es lo natural. Claro, ¿no? Por otro lado, en la actualidad hay paliativistas que trabajan en las escuelas, ¿no? Y a mí me parece un trabajo muy importante, en el sentido que pareciera que dentro de la escuela nunca puede pasar alguna de estas cosas, pero de hecho los chicos se enferman, los padres se mueren, qué sé yo, ¿no? Y dentro de la educación tiene que entrar esta cuestión de decir realmente a todos nos puede pasar esto y cómo lo enfrentamos, cómo nos ayudamos, cómo nos acompañamos, y seguramente uno tiene un aprendizaje en esa situación, un aprendizaje muy fuerte, ¿no? Entonces, no considerar la situación negativamente, sino como realmente una oportunidad de aprendizaje. Doctora, ¿y por qué se implementa en tan pocos hospitales la ley de cuidados paliativos? Bueno, yo creo que va creciendo de a poquito, falta mucho. Hay hospitales que lo tienen, y yo creo que hay como una resistencia a todo lo que tenga que ver con que no nos fue bien y nos morimos, digamos, ¿no? Es decir, que la medicina está como muy puesta en el éxito y poco en la consideración de todos los que necesitan atención médica, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que
se da menos importancia en las estructuras aquello que tiene que ver con el acompañamiento en etapas avanzadas que lo que tiene que ver con curar, y yo estoy a favor de curar todo lo que podamos curar, pero digamos, la realidad es que a veces no nos va bien y eso no se enseña en las universidades, eso es muy importante. Ustedes van a ver que en casi ninguna carrera de medicina, casi ninguna, hay algo de cuidados paliativos, como si nadie fuera a llegar al final de la enfermedad y qué sé yo, ¿no? Es decir, me parece que la cuestión educativa que decía recién Fernando me parece súper importante en ese sentido, incluirla también en la currícula médica, en la currícula de la psicología, de la terapia ocupacional, de todas las profesiones de la salud, del trabajo social. En este momento se están haciendo intentos, ¿no? Pero es como que vieron que a veces hay sesgos muy fuertes en la manera de pensar y un sesgo es el del statu quo, ¿no? Dejemos las cosas como están, no pensemos más. Pero ahí generamos sufrimiento en una gran cantidad de personas de la población, ¿no? Si a mí no me fue bien con este paciente porque no se va a curar, chau, no le atiendo más el teléfono. Eso no puede ser, ¿no? O sea, muchas veces los mismos profesionales de la salud no se pueden enfrentar, claro, ¿no?, a esos resultados. ellos mismos tienen que darle continuidad al cuidado de esa persona. Vos no lo podés hacer, pero bueno, buscá un equipo de cuidados paliativos, buscá gente que te ayude. Igual que las familias tienen que buscar ayuda, los profesionales también. Totalmente. Ahí está el sesgo profesional también, ¿no? Claro. Que se le exige al médico ser una especie de solucionador omnipotente, cuando la medicina tiene un límite y el propio médico tiene que decir, ok, este es el límite, pero yo tengo que seguir adelante. Y ahí está muchas veces el límite del propio profesional, como decía la doctora, que de repente no quiero hablar más. Yo lo veo eso yo lo veo, que no quiero hablar más porque le fue mal. Bueno, hay que seguir adelante, uno tropieza y hay que seguir adelante. Y hay que buscar otra ayuda, ¿no? Exacto. Y hablar, porque, bueno, es todo un tema que daría para un programa entero, que es el tema de la comunicación en estas cosas, ¿no? Porque hay muchos momentos en que tanto la familia como el enfermo no hablan, hay secretos respecto de la enfermedad, etcétera. Eso no ayuda tampoco, ¿no? Entonces, los equipos de cuidados paliativos son facilitadores del diálogo muchas veces, ¿no? Gracias a Dios es uno de los pilares que más trabajamos en orientación familiar. Claro, es que es así, que es que así. hay tantos tabúes que ni siquiera se nombra la enfermedad muchas veces. Sí, A mí me ha tocado no de la sucede, familia, claro. decía, no nombres, pero se llama así la enfermedad. No, porque está ese inconsciente colectivo de que por nombrarla uno la convoca, una cosa media mística. Sí. Y bueno, es todo un tabú también, que hay que empezar a deshacerlo. La típica frase de no llames a la desgracia, ¿no? No, eso, no, No, y que claro. el enfermo también tiene derecho a saber lo que Por está supuesto. padeciendo, ¿no? Mire, Por ¿tenemos supuesto. un mensaje? Sí, tengo un mensajito que dice, buscar ayuda cuando tenemos un familiar en cuidados paliativos. Hay familias que prefieren cuidar al enfermo en su casa. ¿En qué caso se recomienda una cosa o la otra? No, en el caso de tenerle enfermo en la casa también hay que buscar ayuda. En los dos, no se contrapone una cosa con la otra. Bien. ¿No? Si hay posibilidades, nosotros en los equipos de cuidados paliativos siempre evaluamos si la familia puede y quiere cuidar en la casa, ¿no? Y eso se respeta. El tema es que esa familia va a tener que tener algunas ayudas, porque no sé cómo evolucionará esa enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, en algunas cosas, para no estar yendo todo el día a la guardia, ¿no? Poder buscar ayudas. No se contrapone una cosa con la otra. Se pone como en juego el sistema, ¿no? Sí. El sistema familiar, Claro. ahí empieza la flexibilidad. Claro, de los ¿dónde se miembros. hacen cuidados paliativos? En los hospitales, en los hospices, en las cárceles, en los domicilios, en todos los lugares donde hay una persona que necesita ese tipo de cuidado, ¿no? También está el tema de las prepagas y las coberturas, que es todo un tema Todo un aparte. tema para... Claro, Es sí. todo un tema Está aparte. acabando Realmente hoy nos quedó súper chico Ay, el sí, tiempo. Está para que vengan Es un otra tema vez. para otros dos programas. Pero bueno, no queremos dejar de primero, bueno, agradecerles un montón a los dos por haberlos tenido, No, por haber estado acá. Un placer. A ustedes, bueno, gracias Mili, a todo el control. Bueno, esperando siempre que les haya servido esto, ¿no? Que es duro, es un tema difícil, que nos cuesta, pero que todos vamos a llegar en algún momento al final de nuestra vida, algunos mejor, otros peor, algunos tienen que atravesar una situación difícil y que esté la familia, ¿no? Como dice el doctor, como dicen los dos, fomentar para que esto suceda.
¿no? Fomentar, sacar este tema de la cultura del descarte y entender a cada uno de nosotros como seres únicos, irrepetibles y de un valor incalculable. Así que bueno, ojalá les haya servido. Gracias a todos por estar ahí. Les agradecemos por a Café seguirnos Cabrales, a también. Radio Amadeus. No se olviden de participar en el concurso por Instagram. Más información de familia en cadafamiliasumundo.com. El jueves es el Día del Maestro, así que les mandamos Sí. un beso enorme a todos aquellos que tienen esa vocación tan fuerte y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Chau, chau.